Hola gente, de nuevo aquí con otro video. Y la verdad que este tema es bastante interesante siempre porque tiene que ver con infidelidad dentro de las relaciones de pareja. Y el tema de las relaciones de pareja, sobre todo en un contexto de cuarentena como el que estamos atravesando, la verdad que es bastante complejo porque, bueno, vamos a ir viendo todo lo que hace a las definiciones, a las posibles causas, etcétera, etcétera, pero de verdad en Paraguay estamos viendo un incremento en los niveles de violencia intrafamiliar, las denuncias que decía la fiscalía y los juzgados de paz que están ocurriendo dentro de los hogares y por parte de generalmente el hombre que ejerce sobre la mujer subió muchísimo, ¿sí? De todas maneras, vayamos hablando de lo que es la infidelidad y bueno, como siempre presentando algunas investigaciones, algunos datos, información sobre todo que hace a nuestra realidad aquí en Paraguay, ¿sí? Bueno, como anteriormente les había dicho, ustedes se pueden comunicar en mis redes sociales o pueden llamar a estos números que están aquí o en este celular que están aquí enviando alguna consulta, lo que sea. Este número de celular particular nos intercambiamos con colegas y si tienen alguna consulta o proceso de consejería lo pueden realizar ahí de manera gratuita, ¿sí? Bueno, y la infidelidad que en nuestro país está bastante promocionada. Yo siempre le digo a las personas, uno, soy hombre en una sociedad como la nuestra. Dos, González, donde te va te sale. Y tres, yo me crié si bien soy de Asunción, pero me crié en un barrio que se llama Barrio Obrero. Barrio Obrero es un barrio bastante populoso. Yo siempre cuento que a mí desde chiquitito y quizás en el contexto social o inclusive en los espacios académicos, donde sea que yo esté yendo, iba encontrando información que hacía a justamente eh, la famosa catedral y varias capillitas que nos decían que teníamos que tener, ¿verdad? De todas maneras, esta imagen que ustedes están viendo ahí es algo bastante promocionado. A nosotros los hombres a veces nos dicen que una pareja no va a tener de allí pan de inútiles tenéis. Para los que no entienden guaraní, ¿verdad? Que son muy inútiles, ¿verdad? Pero en esencia es una conducta, me refiero a la infidelidad masculina, es una conducta bastante promocionada y hay investigaciones que inclusive hablan de sinónimo de hombría, de que al hombre a nosotros los hombres nos enseñan a ser infieles para conservar nuestra, entre comillas, masculinidad. Eso no quiere decir que solamente los hombres seamos infieles, también las mujeres son infieles y cualquier persona en realidad puede ser infiel. Em, Como siempre, yo menciono, acá voy a utilizar, de verdad que me parece que es un recurso bastante consultado en todo lo que tiene que ver las redes sociales y con todo lo que está pasando, que es Wikipedia. Eh, no lo veo yo, bueno, es que tiene un pro y un contra, obviamente cualquiera a veces entra y edita y pone lo que quiere, pero a veces cuando buscamos y vemos ahí las fuentes de dónde salen los recursos, a mí me parece que son recursos, por lo menos algunos artículos, bastante válidos. Y aquí el concepto de infidelidad. Me gustó esta parte que tiene que ver con como una amenaza a la institución familiar. Interesante, ¿eh? Y sobre todo lo que está en negrita, vayan viendo. Carencia de lealtad o quebrantamiento de la misma hacia cualquier compromiso moral, como la religión, la amistad, el matrimonio, situación que se conoce como adulterio, o cualquier otra relación amorosa o erótica. Eh, y acá es donde evidentemente la cuestión de ser infiel se amplía, porque a mí me toca trabajar mucho con parejas en consultorio y a veces yo le digo que inclusive las relaciones de amantes tienen códigos y esos códigos si no se cumplen también pueden ser bastante dañinos para cualquiera de las partes y que inclusive esa amante o ese amante a veces sabe con cuántas otras personas tiene permiso o no tiene permiso la otra persona, ¿sí? Así que siempre que hablemos de infidelidad va a depender desde dónde lo hablamos. Si lo hablamos de un contexto religioso, un contexto académico, un contexto clínico.
Pero aquí para que vean nomás las diferencias que existen en cuanto a definición, que esto es de Wikipedia. Eh, Aquí también todavía siguiendo con la misma fuente, a mí me gustó mucho esta parte de la infidelidad amorosa. La infidelidad amorosa como eh, ese acuerdo que no se cumple entre dos personas generalmente. Digo dos personas porque la infidelidad puede ser que si una relación poliamorosa obviamente van a ser más personas, pero podría el tradicional, vamos a decirle, entre dos personas. Pero sobre todo vean esto, el pacto normativo, que limita el número de personas involucradas en una relación amorosa o erótica. O sea que si yo estoy con alguien y me dicen vos sos un infiel, entonces quiere decir que tuve relaciones amorosas o eróticas con personas que se supone que no tengo que tener. Y ser infiel es romper de forma consciente un acuerdo afectivo o sexual preestablecido para el tipo de relación escogida. El problema, ¿saben cuál es? Que las personas no hablan de ese acuerdo. Las personas ni siquiera, primero no, seamos honestos, ni siquiera hablan de sexualidad. Y entonces, ¿cómo también hablar sobre infidelidad? ¿Qué es? ¿Cuándo es? ¿Cómo es? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? O sea, todo eso no se habla. Y cuando ocurre una conducta que para una de las partes de infidelidad, el famoso argumento es, y se supone. No, se supone para vos, ¿verdad? Eh, o si no dicen, pero es lo correcto, es lo que está bien. ¿Y quién dice que es lo que está bien, lo que es correcto e incorrecto? Eso finalmente son construcciones de criterio de valor que dependen de persona en persona y pueden variar de sociedad en sociedad. O sea, sabemos que existen sociedades donde el matriarcado es el que funciona, o el patriarcado en nuestro país, o donde un hombre puede tener muchas parejas, o la famosa catedral y varias capillitas, bueno, lo que sea, eso va a cambiar de persona a persona y depende de la historia familiar que tenga ese individuo y también del proceso de aprendizaje por el cual atravesó. Eh, para mí el tema de la cuarentena hace que si bien estamos promocionando la gente que está con su pareja, bueno, que se quede con su pareja, y al mismo tiempo le mencionaba yo que los casos de violencia subieron bastante, pero ¿qué pasa con el acceso a la tecnología de información? Y a través de ese acceso, ¿qué pasa con la comunicación que se da? ¿Con quién está hablando? ¿Qué está viendo? ¿Qué no está viendo? Me decía, varias personas en realidad me dijeron ya que lo que pasa es que yo estaba haciendo mi tarea y después la otra parte, no, pero su tarea, gente universitaria, en su tarea no era ver videos pornográficos, en su tarea no era seguir a tal fulana o tal fulano en Instagram y darle me gusta o me encanta, lo que sea. Y la verdad que la tecnología y sobre todo el uso de los celulares podría incrementar la percepción de infidelidad que tenga una de las partes, eh, porque no sabemos con quién está hablando, no sabemos qué está viendo, y inclusive si bien hay personas que, y por favor, revisar el celular es como revisar la ropa interior de la otra persona, o sea, please eviten revisar, eso es demasiado atentar contra la intimidad de otra persona. Y por más de que uno diga, toma mi contraseña, toma mi celular, toma mi revisa, gente, hombres y mujeres, cualquier ser humano, más fácil que va a robar nomás, va a poner otra aplicación, va a tener otro chip, va a tener otro celular, o sea, que eso tampoco nos dé una falsa sensación. Entonces, en esencia es, falsa sensación de seguridad, en esencia es no revisar luego. O sea, no necesitas revisar el celular y simplemente hablarlo con la pareja. ¿Sabes qué? Pienso que te estás portando mal o tengo esta percepción para ir clarificando ideas y percepciones. Eh, Esto sí es una definición que, si bien, como ven aquí, es de una página web que se dedica a hacer definiciones, es aquello que se produce cuando un individuo no respeta la fidelidad que se le debe a alguien o a algo. Eso algo es genial. Y a veces en terapia de pareja nosotros decimos que además de vamos a decirle persona A, que es una de las partes, persona B, la otra parte, hay una tercera persona que es el vínculo. De hecho, la unidad clínica en la terapia de pareja es el vínculo. Eso es lo que nosotros analizamos y vamos viendo si es sano, no es sano y bueno, cómo podemos trabajar con eso. Entonces, a veces decimos, no, no es que le fue infiel a sí mismo o a la persona con quien estaba, sino que al concepto de pareja que tenía. Traicionó ese concepto y ahí lo que decimos que esa tercera persona entra. Y también cuando decimos ese algo, hay, sobre todo, bueno, en realidad escuché en hombres y mujeres, pero escuché
recientemente, que decía, no es que fuiste infiel a la relación, le fuiste infiel a la familia. Y yo decía, ¿quién es la familia? Y nosotros dos. O sea, le dio otro constructo otra vez. Y no tenían hijos, o a veces dice, le fuiste infiel también a los hijos, le engañaste también a tu mamá, a tu papá, y después se queda la sociedad entera luego. Bueno, esas son las cosas por las cuales tenemos que nosotros conversar de estos temas y tener los acuerdos, porque hay personas que a veces se quiebran cuando se les dice, vos le traicionaste. Un caso, eh, todo esto obviamente tengo autorizaciones para comentar, pero ¿verdad? Le traicionaste a la patria. Y yo así, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo a la patria? Y sí, porque vos te habías comprometido ante Dios y ante la ley, ¿verdad? La ley del Paraguay, que no ibas a ser infiel. Entonces era una traición a la patria también la conducta de infidelidad. Pero bueno, son percepciones que se dan. En esencia, la infidelidad supone una vulneración del acuerdo de exclusividad y respetar el proyecto compartido, no mentir ni ocultar y sobre todo mantener relaciones sexuales solo con la persona que se ha escogido como pareja son algunas de las cuestiones que hacen a la fidelidad. Eh, Esto de acuerdo a esta definición, pero vayamos viendo más. Porque en esencia, siempre que hablamos de nosotros de fidelidad, este es un gráfico que recorrió mucho en redes sociales. De hecho, las personas que están ahí ya tienen bastante edad. De qué pasa, cómo se sienten las personas cuando se da y qué tipo de infidelidad sobre todo pueden ocurrir. Esta que ven aquí es una infidelidad financiera en relaciones de pareja como ven en el 2018. Lo genial de esto es que se hizo en 414 participantes y miren este dato. El 27% mantuvo en secreto un dato financiero. ¿A qué quiere decir? Que tenía una cuenta de ahorro, una tarjeta de crédito o algo que no le estaba comentando a su pareja sobre lo que tenía. Y eso también ocurre mucho en la actualidad con las parejas que a veces en vez de tener un proyecto en conjunto o de proyectarse como tan individualizada está la sociedad, prefieren justamente no trabajar en equipo y una de las partes le va ocultando información. Eh, de todas maneras, las personas que están más organizadas, las parejas que funcionan como equipo, tienen obviamente menos probabilidades de guardar secretos financieros. Eso hasta diría que cae de maduro, pero es interesante este dato que nos da esta investigación de Noguchi y Jantro. Bueno, ¿por qué somos infieles? La pregunta del millón. Si alguno de ustedes tiene la respuesta, por favor pasen el comentario de ahí abajo. Hay demasiadas posibilidades de respuestas. Yo cuando hago las presentaciones me gusta mucho investigar, obviamente no solamente en las revistas académicas, sino también en redes sociales, en páginas web. Y hay personas que a veces te dan como que la receta mágica de por qué somos infieles. Uno de los que había leído era, somos infieles porque es una necesidad biológica. Interesante. Y cuando vos lees el argumento, o sea, como que qué biología, ¿verdad? Y finalmente, después vamos a ir viendo qué es lo que implica fidelidad o infidelidad, pero el argumento que daban como que la biología nos predispone a ser infieles, vamos a ir viendo que no necesariamente. Esta investigación es sobre personalidad y predictores sexuales de la infidelidad en relaciones matrimoniales. Quiere decir que son personas que ya se casaron en el 2018 y los resultados de este estudio indicaron que no había asociación entre la personalidad independiente y variables sexuales con actos de infidelidad. Técnicamente, gente, puede ser una persona narcisista, una persona introvertida, extrovertida, chistosa, no chistosa, religiosa, no religiosa. Cualquier tipo de persona puede ser infiel. Así que no es solamente porque le vimos en un altar, o le vimos siendo político, o le vimos siendo académico, o cualquiera de las características que puedan pensar. Cualquiera, todos técnicamente tenemos posibilidades de ser infieles. Esto fue dentro de matrimonios. Apego romántico y comportamiento de retención de pareja. El papel mediador del riesgo percibido de infidelidad en la pareja. Bueno, este dato, la verdad que fue un texto bastante largo. Yo lo volví a releer antes de hacer este video. Pero ven como dice, en el riesgo percibido de infidelidad de pareja, medió la asociación entre la ansiedad de apego específicamente y la retención de pareja. O sea, personas que quieren retener a la otra parte.
personas que quieren literalmente hasta tener el control del otro ser humano y la necesidad de sentirse con el otro, de estar con el otro. Entonces, si no se da esa retención o si no se da ese apego, obviamente empezaban a percibir un riesgo de infidelidad. Pero ese riesgo de infidelidad no siempre era real. Tenía que ver más con su propia ansiedad o con su propia necesidad de retener a la otra parte. Así que a veces no es que sí o sí se da una conducta de infidelidad, sino que a veces tiene que ver con la idea que yo, ser humano, hombre o mujer, o de cualquier género, perciba o necesite que es lo que está mediando, y ahí yo empiezo a atacar a la otra parte o a las otras partes porque finalmente fue algo que yo no me percibí, fue algo que estaba en mi cabecita. Y con esto también quiero hacer una salvedad. Hay un fenómeno, no recuerdo el autor, pero luz de gas que se llama, en donde, sobre todo que tiene que ver en culturas machistas como la nuestra, el hombre a veces le hace quedar a la mujer como si fuera que literalmente está loca. Che, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué decís que yo soy infiel, verdad? Y le hace sentir que está enloqueciendo, que está haciendo algo malo. Y a veces tan bien funciona esa manipulación que la propia persona, hombre o mujer, pero vemos más en mujeres que son manipuladas por los hombres, para esta cuestión del riesgo percibido de infidelidad, terminan creyendo que no, no me es infiel. Y el otro, 300 personas ya estuvo o tiene 5000 otras amantes. Entonces, hay que ir viendo. Yo con esto no quiero decir que, ay, sí, todos los hombres son infieles o la mujer se inventa o no inventa, pero siempre tenemos que analizar en detalle porque cada persona es un universo y cada relación es un universo que tenemos que ver cómo se está dando y cómo funciona. Esto que está aquí, porque recién pues mencionaba que nosotros los hombres, si bien estamos en un país machista, en una sociedad machista, eh, también las mujeres pueden ser infieles, ¿verdad? Donde ahí van viendo un chat que se da, eh, eh, y es esa parte la que está también, ¿cómo se dice?, teniendo una infidelidad, porque puede ser la esposa, el esposo, el amante, simplemente para demostrar que no solamente hombres, también mujeres pueden ser infieles. Percepciones de la infidelidad y el impacto en el compromiso con la terapia de pareja. Eh, a mí, como terapeuta de pareja, me pasa que a veces viene o un hombre o una mujer y me dice, che, Ariel, te traigo acá a mi pareja, arreglar un poco. Yo, ¿qué? ¿Cómo? Y sí, porque es un puerco, un cochino, anda saltando de cama en cama, ¿verdad? Y a veces ni siquiera se cuestiona por qué la otra parte está saltando de cama en cama, si fuese así. Pero de verdad que si algo se está dando en esa relación de pareja, bueno, el vínculo es el que tenemos que analizar. Entonces no es solamente que una de las partes es el que está bien o la que está mal, es el equipo. Y acá simplemente este dato es interesante, del Sea Morales, donde ella decía que, o sea, el resultado fue que las percepciones de infidelidad predecían el compromiso de comenzar la terapia de pareja. Eh, entonces, cuando perciben que hay un riesgo, ahí sí que tenemos que hacer pareja, tenemos que hacer terapia. Ya tenemos que hacer terapia. Porque si no hacemos terapia, esto no va a seguir, o si no hacemos terapia, te voy a echar a la casa. Y básicamente es con el riesgo que percibe una de las partes de que la otra persona está siendo infiel. Y les tengo que decir, señoras y señores, que no siempre la otra parte está siendo infiel. Yo conocí casos de personas donde evalúo la conducta y le voy preguntando, bueno, dependiendo del constructo de infidelidad, pero si hablamos de infidelidad, de que tuvo relaciones sexuales o inclusive coqueteo con otra persona, ni siquiera entran en esas dos categorías. Pero la otra parte percibe como riesgo y por eso están haciendo terapia de pareja. Y ahí lo que tenemos que trabajar es justamente con la percepción de riesgo, porque a veces podemos estar ante una situación de dependencia emocional o una ansiedad, pero... Eh, y acá viene lo conflictivo o lo difícil de operacionalizar la infidelidad, porque querer besar a alguien es infidelidad. No sé. Me imagino que ustedes van a tener otras preguntas de cuándo se es infiel, cuándo es fiel, si es natural, es antinatural, ¿verdad? Eh, Recuerdo que cuando hice esta presentación, la última vez que utilicé esta presentación fue en Paraguarí, creo que en la semana de psicología, o en la semana del psicólogo, no recuerdo, pero en la filial de filosofía de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguarí.
Y me recuerdo que pregunté, ¿querer besar a alguien es infidelidad? Y la mayoría, sí, sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa si, no sé, yo le quiero besar a Scarlett Johansson? ¿Cuáles pico son las posibilidades de que Scarlett Johansson, que está allá, y ahora sí que más que estamos en cuarentena, me bese, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que tenemos que evaluar, porque hay personas, hombres y mujeres, que a veces me dicen, yo quiero que él quiera lo que yo quiero. ¿Viste? Si yo quiero que él quiera lo que yo quiero. ¿Viste? Si definirme. Y es muy difícil entrar en la cabeza en los pensamientos de las otras partes. Hay veces que me tocan sesiones que yo escucho de las partes y sí, sí, yo le pregunto algo y sí, sí, viste, así ya cansado o cansado, ya no quieren saber más nada, con tal de que se deje de seguir la terapia más o menos. Entonces no podemos entrar en ese mundo y tenemos que pensar de que existe una posibilidad de que la otra parte quiera besarse. Ahora, que ocurra o que no ocurra, y ahí también tenemos que evaluar, ¿es o no infidelidad si le besó o no le besó? Esto, esto es genial porque si bien como ven esto tiene que ver el adulterio como moralmente inaceptable es algo del 2013, está publicado en la Universidad de Yale. Eh, lo que me gustó demasiado es que moralmente inaceptable el adulterio, eso quiere decir tener relaciones con otra persona cuando estás casado o casada. Ven como Brasil tiene un porcentaje elevadísimo, ¿verdad? Está acá en esta primera lámina. Y sin embargo en Brasil nosotros vemos los carnavales durante el mes de febrero, que, como les puedo decir, no es falta de ética. Yo ya estuve en un carnaval, varias veces estuve en Río de Janeiro, me quedé por semanas y semanas. Y durante el verano también, antes del carnaval, después del carnaval, yo a veces veía personas que con gente que pasaba en la vereda se besaban, ¿verdad? Y el carnaval, uff, ni siquiera voy a entrar en detalle, pueden entrar en YouTube para ver cómo se dan ese tipo de fiestas. Pero a mí me asombra mucho cómo justamente Brasil, un país tan liberal, durante su carnaval piense que, o por lo menos en esta encuesta, se le ponga como el adulterio como moralmente inaceptable. Igual Brasil también tiene unos índices bastante elevados de doble moral, de acuerdo, si tomamos como las conductas que se dan, por ejemplo, en población eh, en población fundamentalmente religiosa, y que inclusive son personas que públicamente atacan a personas de la diversidad sexual y terminan teniendo relaciones con otros hombres. Eso se vio, y hay muchísimos estudios, muchísimos casos de gente inclusive que decía que la homosexualidad es un trastorno y después termina casándose con un hombre, ese pastor o esa pastora. Y también lo que me pareció interesante, miren cómo está Argentina y cómo está Chile. Acá no está Paraguay en este estudio, pero Argentina también y Chile. Ahora, Francia es el que tiene el más bajito. Más bajito, o sea que básicamente ese famoso el beso francés, como se dice, para los franceses estar casado y tener relaciones con otra persona no necesariamente es moralmente inaceptable. Esto me pareció un dato interesante. Pero sigamos viendo más información. El abuelo Arturo pide ayuda con una infidelidad. Ya se habrán dado cuenta con las presentaciones que yo voy levantando de que el tema de los adultos mayores para mí es muy importante trabajar. No solamente por la casuística que tengo, sino porque creo, o espero llegar a adulto mayor, pero me parece que no nos damos cuenta de la necesidad que se tiene sobre sexualidad en esa población. Y esto era, de verdad, era una información que estaba en YouTube y también estaba en otras páginas donde él pedía, che, pero ¿cómo hago? ¿Cómo le escribo? ¿Cómo uso esa aplicación? Y fue muy interesante ver cómo algunas personas ayudaban o comentaban sobre esto tenés que hacer abuelo, esto no tenés que hacer, etcétera, etcétera. Eh, y acá esto es de el, un estudio que tiene que ver sobre familias, ¿verdad? Ahí está el nombre, Family Studies, que básicamente conforme, bueno, voy a traducir, ¿sí? The gender cheating gap is wider among older adults. O sea que la diferencia de género entre las personas que engañan es mucho más amplio entre adultos mayores, ¿sí? Y esto que están viendo aquí, ven cómo se da la línea. O sea, acá está la edad, van viendo aquí la edad,
Y aquí está la cantidad de veces, vamos a decirle, que engañaron. Van viendo cómo nosotros los hombres, en la medida que vamos cumpliendo edad, tendemos a tener esa conducta de infidelidad. Sin embargo, las mujeres se mantienen. Hay un momento que justamente empieza a subir, como ven aquí, 40, 50, 60, ahí empieza a subir y después empieza a bajar. Sin embargo, los hombres medio no es que se baja tanto, medio que se mantiene porque ya es una conducta aprendida. Y me parece interesante mostrar esto, y a veces con este gráfico yo explico que las mujeres, si bien todos, hombres y mujeres, cuando vamos creciendo, vamos perdiendo ciertas hormonas, pero hay momentos en la mujer en donde eh, o sea, se disminuye tanto los estrógenos, andrógenos, etcétera, pero hay momentos donde el estrógeno, que es justamente la menopausa, climaterio menopausa, que los estrógenos van a bajar un poquito más y el andrógeno se va a mantener, ¿verdad? Igual esto en algún momento va a ir disminuyendo porque eso pasa con la edad. Pero hay un momento donde va a estar más alto, o sea, y el andrógeno, la testosterona es un andrógeno. Justamente la testosterona está un poquito más elevado, está relacionado con el nivel de deseo sexual. Por eso es que a veces vemos mujeres que de 50 o 60 que están con muchachos de 20 o de 30. Y hay muchas mujeres que me dicen, no, yo no quiero uno de 60 o 70, quiero uno más jovencito y que me pueda satisfacer. Y es como que ahí recién se dan permiso. Ahora con estas mujeres, no es que les estoy diciendo que tienen que esperar a la menopausia para liberarse sexualmente, sino que vayan aprendiendo desde siempre sobre su sexualidad y decidan si van a ser o no van a ser infiel. Se me secó la garganta por eso el agua. Pero este dato me pareció importante y por eso lo mantengo un tiempo ahí. Vamos siguiendo más. Pero en Paraguay, gente, yo no sé quiénes son estos personajes. Saludos si es que están viendo este video, pero lo había visto en googleando imágenes típicas. Me gustó mucho porque es la polca paraguaya y el traje típico del baile folclórico. Pero vayamos viendo en Paraguay algunos datos. Para que vean, causales de divorcio, esto en la ley 45/91, el adulterio. O sea, el adulterio es una causa de divorcio en nuestro país por ley, ¿sí? Lastimosamente, o sea, acá no tengo datos más recientes y más actuales. Esto es la encuesta nacional de demografía y salud sexual que se hizo en el 2008. Ojalá que se vaya haciendo unas nuevas, pero como ven aquí, porcentaje de mujeres de 15 a 44 años de edad que cree que un hombre tiene derecho a pegarle a su esposa bajo determinadas situaciones según características seleccionadas. Imagínense, miren este porcentaje. Porque él cree que ella le es infiel, entonces él tiene derecho 18.2. O sea, el machismo, además de que causa daño y puede matar personas, me refiero sobre todo a mujeres, y nosotros los hombres también, porque convertirnos en asesinos por vivir en una sociedad machista es muy grave. Este dato, si bien es del 2008, pero todavía se sigue viendo mucho. Esto es porcentaje de mujeres de 15 a 44 años de edad que alguna vez casadas unidas que reportaron comportamientos de control por el esposo o pareja según características seleccionadas. Y también ven aquí, porque cree que le es infiel un 15.2%. Este es el total. Después de esto obviamente se disgrega por edad. Son datos interesantes. Esto también reportaron condiciones o situaciones en que su pareja ejerce la violencia física por área de educación, ¿verdad? Entonces cuando ella piensa que él es infiel, miren, entonces cuando ella piensa que es infiel, entonces se da una situación también de violencia. Es demasiado complejo, o sea, porque ella le acusa de haber sido infiel, él le pega otra. Y a veces cuando él piensa que ella es infiel, él le pega también. O sea, igual volvemos al círculo de la violencia y esto es muy grave, gente. Bueno, este dato, este sí ya es más reciente, que se publicó en el Journal of Sexual Medicine. Percepciones y conductas sexuales de personas interesadas en sexología. Si bien es una población de 184 personas, una media de 28 años de edad, 84% mujeres, el dato que me parece interesante es que el 66% cree que las personas son infieles a su pareja. O sea, más de la mitad creía que las personas son malo infieles. Y casi la mitad menciona que ha sido o será infiel a su pareja. Interesante. Imagínense, mujeres en una media de 28 años en su mayoría,
que en algún momento va a ser infiel o le fue luego ya infiel. Ese dato es algo muy interesante de recalcar, si bien yo cuando hablo de la investigación lastimosamente no llegamos a todas las poblaciones que queremos llegar, pero creo que también por suerte estamos deconstruyendo el machismo y eso se lo debemos al movimiento feminista sobre todo. Pero me parece interesante cómo se dio la percepción de infidelidad aquí. Esto, esto no es una investigación, pero siempre me da gusto hacer al menos las presentaciones. Las profesiones donde hay más infidelidad. ¿Saben por qué lo mencioné? Primero porque está en un periódico en 5 días y también visto en otros periódicos donde no sé quién dijo, porque realmente yo googleé, traté de buscar la fuente, creo que era un apellido italiano, busqué otra vez y publicó en algún... O sea, el chiste es que no encontré, pero se publicó, había muchísimos diarios y según la repetición, médicos y paramédicos son los más infieles. Cuidado, médicos y paramédicos. Encima que ahora le estamos necesitando con el tema de la cuarentena y todo el tema de la pandemia. Pero según esto, se supone que ustedes son más infieles. Artistas, gerentes generales y sus secretarias, psicólogos. O sea, nosotros otra vez estamos en el top, en este caso 6. Pilotos y azafatas y los barman. ¿Sí? Para mí, como no tiene un sustento académico, pero me pareció interesante mencionarlo, por eso es que puse esto de que está aquí, keep calm, y soy un psicólogo muy sexy, para reírnos, solamente para reírnos. Pero a veces cuando hablamos de infidelidad, y sobre todo cuando accedemos a información, tenemos que saber de qué fuente estamos mencionando y de dónde sacamos la información. Esto que está aquí es un fenómeno que se dio que se llamaba Badabun, donde básicamente una chica en su red social iba y le decía a la gente que le encontraba en la calle, te voy a pagar tanto si me dejas revisar tu celular. Y al final revisaba su celular y frente a su pareja, ¿quién te envió esta foto? ¿Quién fue? Y obviamente hacía que entren en crisis, ahí habían videos inclusive que se pegaban. Y Badabun, yo finalmente no sé, pero supuestamente se iba a dar en Paraguay. Esto es del año pasado, el 2019. Si llegaron a filmar o no algunos capítulos, sería interesante ver qué pasó, qué no pasó, pero en México fueron bastante famosos y en redes sociales en general. Eh, También en redes sociales, porque si bien le estaba dando algunos resultados de investigación y el concepto y todo lo que veníamos viendo, imagínense que hay páginas web donde se le enseña a las mujeres cómo conquistar a un hombre casado. Obviamente no puse la dirección, pero cualquiera que entre en Google va a encontrar. Y lo peor de todo que hay también páginas web, blogs, videos en YouTube de cómo hacer para embrujar a un hombre casado. En serio no puedo creer, en serio no puedo creer. Y lo peor de todo es que inclusive ¿cómo se llama? En periódicos que circulan aquí en Paraguay, en la parte de clasificados y en la parte online también, se ve este tema de los rituales que se pueden hacer para embrujar a alguien y quedarse. O sea que es como que por un lado la sociedad le dice, tenés que ser fiel y por otro lado podés embrujarle o conquistar a un hombre casado. Finalmente, gente, porque yo sé que estoy hablando de la infidelidad y estamos en cuarentena y estamos en un proceso donde las parejas se tienen que reencontrar y hablar de todo esto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este fenómeno y de esta conducta? ¿Saben qué, gente? La infidelidad, cada pareja va a definir su concepto. Yo conozco parejas que el concepto de infidelidad era cuando una de las partes tiene relaciones sexuales, conozco parejas que cuando una de las partes chatea con otra parte, con otra persona, también conozco parejas que me decían, no me importa que tenga sexo, no me importa que se enamore, lo único que me importa es que no deje pasarme dinero. Si no me pasa dinero, entonces ahí me es infiel. Esos son conceptos y conceptos. Y hay parejas también que funcionan muy bien no viviendo bajo la misma, en la misma casa, bajo el mismo techo. Así que cada pareja es la que va a definir qué es infidelidad y qué no es infidelidad. Yo lo que pretendo con esta presentación es que se cuestione, que empiecen a hablar, che, pero vos me fuiste infiel, vos no me fuiste infiel, porque vos las pasadas le mensajeaste, no le mensajeaste, le diste me gusta, me le diste me encanta, o cómo le vas a poner un corazoncito. Bueno, todas esas cosas tienen que hablar la gente, tienen que ponerse de acuerdo y también ver qué es factible y qué no es factible. Porque encima que estamos en cuarentena y que básicamente las redes sociales y el celular y todos los medios nuevos son el único canal que estamos teniendo para comunicarnos, bueno, tampoco tratar de limitar eso, porque y por una cuestión de salud mental todos estamos también
conectándonos por este medio para no tener un encierro mental inclusive, ¿sí? Así que tienen que definir cada pareja, si tienen alguna duda sobre qué pueden hacer para definir, bueno, me pueden llamar y podemos trabajar. Las consecuencias de la infidelidad definitivamente va a depender del concepto de fidelidad que tiene cada integrante de la relación. Hay parejas que se quiebran, hay parejas que la infidelidad les fortalece, hay parejas que la infidelidad hace que se den cuenta por qué están en la relación, y hay parejas que la infidelidad les hace darse cuenta que ya no querían no estar más juntas. Ya mejor luego que se haya dado. Entonces, siempre depende de la situación, del concepto, de la realidad de cada pareja, y a veces una infidelidad no siempre es negativa la consecuencia. A veces puede ser muy positiva inclusive. Bueno, gente, esa fue una presentación. Espero que les haya gustado. Como les dije al principio del video, pueden entrar en mis redes sociales o aquí en este número de consultorio o enviar mensaje de WhatsApp. Aquí, finalmente, como siempre menciono, en las redes de ESIS, todos los procesos de consejería son gratuitos y estamos haciendo lo posible para, bueno, seguir contribuyendo de nuestra área de expertise, digo bien, al proceso de cuarentena por COVID-19. Para terminar, espero que les haya gustado la presentación. Cuídense mucho, quiéranse mucho, que nadie les obligue a hacer algo que no quieran hacer. Y hasta la próxima vez, ¿sí? Hasta luego. Chao, chao.